Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aleluya. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Dios es maravilloso. Aleluya. Y nos dejó las riquezas a través de la palabra para entender cuál es la parte más valiosa. Y no es la del oro ni de la plata. Alabado sea el nombre del Señor. La parte más valiosa no es el oro, no es la plata. Porque es un día perecerá. Ya no veremos riqueza, ya no veremos oro, no veremos plata, pero un día veremos calles de oro y mar de cristal. Un día veremos, aleluya, el hogar que Jesús está preparando o que preparó para nosotros, aleluya. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Decimos un amén. Estamos en la palabra. La palabra del Señor es bendita. Y la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra como está escrito. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repítalo conmigo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito, dígaselo, son llamados. Aleluya. ¿Cuántos son llamados por Dios en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Y una de las cosas que usted debe entender es que todo lo que existe en esta vida tiene un precio. Alabado sea el nombre del Señor. Nada de lo que existe en esta vida es de gratis. Aleluya. Todo lo que se necesita para la vida del ser humano, todo requiere de un precio. Si usted va al supermercado para comprar una cosa, usted tiene que pagar. Si usted va al dentista para arreglarse los dientes, usted tiene que pagar una consulta. Si usted va al médico, aleluya, usted tiene que pagar por los medicamentos. Todo lo que usted tiene, aleluya, su ropa usted tiene que comprarla, su calzado tiene que comprarlo. Todo lo que usted posee lo adquirió porque usted pagó un precio por ello, porque usted hizo un esfuerzo para comprar todo lo que usted tiene. O sea, esto me da a entender a mí que todo lo que nosotros tenemos y adquirimos es porque pagamos un precio por ello. Todo en esta vida tiene un precio. Todo lo que nosotros tenemos hay un precio por ello. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso hablo en esta noche bajo el tema, aleluya, el precio del llamado. ¿Por qué razón? Porque también en el Evangelio, en el camino del Señor, las cosas el Señor no nos dijo que iban a ser fáciles, que había que pagar un precio por ello. Y una de las cosas que me impresiona, aleluya, es que el Señor claramente en su palabra, cuando llamó a los hombres escogidos, a estos hombres llamados para cosas grandes, hombres y mujeres que tuvieron grandes ministerios, que tuvieron grandes llamados, que fueron usados como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, como este patriarca llamado Abraham, como cada uno de los hombres que fueron escogidos para cosas grandes en esta tierra, aleluya. Ellos que tuvieron que pagar un precio, para ellos no fue fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno de los hombres que pagó el precio por el llamado fue este hombre llamado Eliseo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Elías iba pasando después que Elías cumplió su ministerio, cumplió su llamado, cumplió lo que Dios le estableció. Era el tiempo en que Dios le dijo: hey, búscame una persona que sea sucesor tuyo, que siga cumpliendo con el propósito que tú tenías aquí en la tierra. Aleluya. Porque cuando el ministerio de Dios se estableció en la tierra y los hombres morían, Dios no dejaba el ministerio solo. Dios tenía que llamar a alguien
alguien para que siguiera hablando de la palabra de Jehová. Entonces dice la palabra que este hombre llamado Elías soltó sobre Eliseo el manto, y de ese momento este hombre dijo: aleluya, espérate, deja que yo me despido de mis padres, que yo bese a mi madre, que yo bese a mi padre y te seguiré. Una de las cosas que hizo el profeta Eliseo fue despojarse de todo lo que él tenía, porque una de las cosas, aleluya, para nosotros atender al llamado de Dios, tenemos que despojarnos del pasado para vivir en un futuro con Jehová. Tenemos que despojarnos de lo que nosotros vivimos en el pasado para vivir el propósito en el presente de Dios. ¡Gloria a Dios! Y lo primero que hizo este hombre llamado Eliseo, aleluya, cuando reconoció y se dio cuenta de que el que lo estaba llamando era Jehová, dice la palabra que este hombre, aleluya, era uno de los hombres más importantes en el lugar de Israel, aleluya. Este hombre tenía grandes posesiones, tenía grandes riquezas. Este hombre tenía lugares donde vivir tranquilo. Este hombre no se preocupaba por el alimento. Este hombre no se preocupaba por la vestimenta. Este hombre no se preocupaba por el trabajo del día a día, porque este hombre lo tenía todo. Pero un día llegó el Señor, un día lo llamó el Señor, y el Señor prácticamente lo que le dijo: necesito que me sigas, pero antes de que me sigas tienes que despojarte de todo lo que tienes para que me sigas a mí, aleluya. Y una de las palabras poderosas que dijo Jesús: aquel que no dejare padre, madre, hijo, esposa, no es digno de ser llamado mi discípulo. El que no deja todo lo que este mundo ofrece no es digno de recibir el llamado de parte del reino de los cielos. Y una de las cosas que Dios hace es que nos quita todo lo que es de nosotros para comenzar a construir un futuro con un propósito en él. Yo no sé cuándo entendieron esta palabra, pero sabes, yo te voy a soltar esta palabra en esta noche. Dios, tu todo lo deja en nada para que tu nada se convierta en el todo de Jehová. Dios, tu todo lo vuelve nada para que tu nada se vuelva en el todo de Jehová. Dios quita todo lo que tú tienes. Dios te desarraiga de todo lo que tú tienes, aleluya, para comenzar a construir un propósito en ti. Y esto era lo que le estaba pasando a Jeremías. Jeremías predicaba, Jeremías recibió el llamado, pero cuando vio que todo lo que le pertenecía se estaba alejando, este hombre comenzó a llorar. Y por eso es que Jeremías es llamado como el profeta llorón, porque él lloraba todo lo que se le estaba quitando. Y cuántas personas hoy no están llorando porque Dios le comenzó a quitar cosas. Pero déjame decirte algo de parte del cielo: si Dios te quitó algo, si Dios está apartando algo, si Dios está alejando algo de ti, es porque algo mejor tiene preparado para ti. Alabado sea Dios, es porque algo mejor Él tiene preparado para tu vida. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú no puedes ser llamado si no hay propósito. Pero si tampoco hay un propósito, no puedes ser llamado. Yo estoy hablando con gente que entiende. Yo estoy hablando con gente que sabe lo que Dios está hablando en esta noche. Todo en esta vida tiene un propósito. Tus manos fueron creadas con un propósito. Tus ojos fueron creados con un propósito. Tus piernas en esta tierra tienen un propósito. Tu boca tiene un propósito en esta tierra. Tú fuiste llamado con un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo te lo voy a poner más sencillo para que tú entiendas esto. Una persona que se la pasa toda la mañana trabajando y llega al mediodía a su casa con bastante hambre. Imagínense que usted llega a su casa con bastante hambre, aleluya. Y siempre acontece que usted llega a la casa con esa hambre que provoca voltear las ollas, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llega, la comida no está lista. La comida no está lista.
Entonces usted, mientras la comida se está preparando, usted comienza a hacer cosas por todos lados. En la casa se mueve para acá para distraerse mientras está la comida lista. Ese es el propósito. Usted camina en el propósito, pero llega el momento cuando ya está listo, que usted lo que está esperando es que la persona le haga el llamado y le diga: hey, la comida está servida. Aleluya. Hay gente que está caminando en el propósito, esperando el llamado de la bendición, pero hay que caminar en el propósito primero para poder adquirir ese llamado a la bendición. Por eso uno se pregunta: oye, pero ¿por qué la cosa está difícil? ¿Por qué la cosa se me pone dura? Oye, todo está bien, pero yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque primero es el propósito para que entres al llamado de la bendición. Primero, alabado sea Dios. Yo no sé cómo lo están entendiendo, pero primero tienes que caminar en la espera de Dios. Aleluya. Esperando en el propósito para que se te haga el llamado, para que entres a la bendición. Y hay gente que están preocupadas esperando ese llamado. Aleluya. Hay gente que está preocupada esperando ese llamado a la bendición. Pero déjame decirte algo, todavía estás en el propósito. Aleluya. Todavía estás en el propósito. Y el propósito en ocasiones duele. El propósito en ocasiones son difíciles. El propósito a veces cuesta seguirlo. Hay veces que el propósito se adelanta tanto que uno tiene que correr para poder alcanzarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tienes que correr por el propósito para que llegues al llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo digo que el apóstol Pablo estaba diciendo: aquellos que aman a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que están pasando, todas las cosas difíciles, todos los procesos que están viviendo, te están ayudando bien. Estás conforme al propósito. Esto es conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque por eso fuiste llamado. Aleluya. Por eso fuiste llamada para ese propósito. Pero todas las cosas te tienen que ayudar a bien. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero son los que aman. Los que aman a Dios. Todo lo que tú estás pasando te está ayudando para bien. Aunque sientas que ya no puedas más, aunque sientas que quieras dejarlo todo, aunque sientas que es difícil la prueba y sientes que ya no puedes seguir, pues déjame decirte una cosa: Dios está en tu propósito. Así como estuvo con Daniel dentro del foso y cerró la boca, estará contigo. Así como estuvo con Mesías, Rey Abednego, y paseó su ángel por dentro del horno de fuego, así también Él camina contigo en el propósito para que un día escuches la voz del llamado. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Bendito sea la gloria. Pero una de las cosas que Dios pide es que tenemos que despojarnos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros necesitamos para hacer lo que Él quiere, para tener lo que Él está pidiendo de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas que me impacta en la vida de este hombre llamado Abraham, alabado sea el nombre del Señor, es que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero una de las cosas que me impresiona, aleluya, es que el llamado de Abraham no fue en el capítulo 12. La palabra habla en el capítulo 12 que Dios le dio la palabra, que Dios le habló. Pero a mí, alabado sea el nombre del Señor, me da a entender que antes del capítulo 12 ya Abraham conocía a Dios, ya Abraham había hablado con Dios, porque él no pregunta quién eres, sino que automáticamente dice: Señor, aleluya, ¿a dónde voy? Ya Abraham conocía a Dios, porque antes del llamado Dios se le tenía que revelar, porque antes del llamado a la gran bendición, Dios se te revela para que lo conozcas y sepas cuál es su voluntad
¿Y qué es lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Él te llamó y te escogió? Alabado sea el nombre del Señor. Porque en el momento que Abraham recibe la palabra, aleluya, este hombre no pregunta quién eres, como muchos preguntaron la primera vez que Jehová les habló. La primera vez que Pablo recibe la palabra del Señor, ¿quién tú eres? Porque él no conocía a Jesús. Hombre, aleluya, que preguntaron quién era porque no lo conocía, pero a mí me da a entender, aleluya, que ya Abraham tenía una comunicación con Dios. Porque antes del llamado tiene que haber una intimidad con Dios. Fuimos llamados a bendición, pero la bendición depende de cuán cerca nosotros estamos del Señor. Aleluya. La bendición de nosotros depende de cuán cerca nosotros estemos de la bendición. Y la bendición está en Jehová. Pero ¿qué tan lejos está Jehová de nosotros? ¿O qué tan lejos estamos nosotros de Jehová? A su nombre sea la gloria. Y el Señor le da una palabra a este hombre llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A mí me hace entender que Abraham ya tenía una comunión, una comunicación con Jehová. ¿Por qué? Porque no cualquier persona, si viene alguien desconocido a decirle sale de tu casa, tú no vas a salir. Tiene que ser una persona que tú conozcas, que sepa, que le confianza para poder salir de ella. Abraham salió de la comodidad que tenía porque él conocía a Jehová. Él sabía que el Dios que le había hablado es un Dios que no miente, es un Dios que cumple la promesa. Y si le dijo que lo llevaría a una tierra de bendición, él cumpliría su promesa. Aleluya. Oh, qué maravilloso Dios. Pero ¿sabes por qué? Por esa razón le dije que Dios su todo lo vuelve nada, para su nada convertirlo en el todo. Es porque Dios le quitó a Abraham todo. Dios le quitó a Abraham todo lo que él poseía y tenía. Pero en el proceso hacia la tierra prometida le entregó todo. Y déjame decirte una cosa. Según la historia de Abraham, a mí me da a entender que su mujer sale de estéril. Pero a mí me da a entender una cosa, que la promesa venía en Abraham. Y espiritualmente el que estaba estéril era Abraham. Porque Dios necesitaba cumplir un propósito en él. Porque necesitaba una multiplicación Abraham. Pero sabes, en la multiplicación también hay guerra. Porque mientras más el pueblo se multiplicaba, alabado sea el nombre del Señor, más el pueblo de Egipto reciaba contra él. Pero mientras más lo oprimían, ellos más se multiplicaban. Porque sobre nosotros hay una semilla de multiplicación. Pero si hay la semilla de multiplicación en nosotros, también habrá un pueblo contra nosotros con tal de querer destruirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Sobre Abraham había una promesa de multiplicación, pero él le quitó todo lo que tenía él y lo dejó sin nada para después entregarle todo. Y dice la palabra que Abraham, aleluya, fue padre de multitud de gente. Después que sobre él había esterilidad, sobre él vino la multiplicación, porque primero no tenía nada, pero después Dios le dio todo. Aleluya. Por eso es que hay gente que lo quiere todo, pero no suelta nada. Hay gente que lo quiere todo, pero no quiere soltar nada. Todavía están arraigados a cosas que Dios le dijo suéltalas, pero no las quiere soltar porque las ama. Mi alma alaba a Jehová. Si quieres el todo, debes quedarte con nada. Aleluya. Y esa es la parte que a muchos cristianos no les gusta. Esa es la parte que a muchos cristianos no quieren escuchar. ¿Sabes una cosa? En el tiempo del profeta Eliseo había una escuela de profetas.
Habían hombres con mayor actitud que la de Eliseo. Habían hombres con más conocimiento que Eliseo. Habían hombres que eran instruidos en la profecía mejor que Eliseo. Pero tú fuiste el llamado. Aleluya. Tú fuiste la llamada. Bendita sea la gloria de Jehová. Quizás había personas con más actitudes que tú. Quizás había personas que eran mejores que tú. Quizás hay personas con mayor ministerio que tú. Quizás hay personas con mejores talentos que lo que tú tienes, pero no te preocupes por eso, porque tú fuiste la llamada, porque Dios te escogió a ti, porque Dios te llamó a ti. Alabado sea el nombre del Señor. A David no le creían que podía ser rey, pero él fue el llamado. Y habían hermanos que tenían mejores actitudes, habían hermanos que eran mejores que él. Aún para el mismo profeta, alabado sea el nombre del Señor Samuel, los hermanos de David eran mejores que él, pero el Señor dijo, aleluya, no se trata de actitud. No se trata de lo que él posea, se trata de lo que yo haga en él y de que yo llame. Y si tú hoy estás aquí, fue porque Dios te llamó a ti, fue porque Dios te escogió a ti en medio de tanta gente con actitud. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Quizás habían pastores mejores que tú, pastor. Quizás habían pastores con más conocimiento que tú. Pero el llamado fue para ti. Aleluya. Te menosprecian. Te maltrataron. No vieron lo que tú poseías. Pero el llamado fue para ti. Aleluya. Pero David, para llegar al llamado al rey, David tuvo que despojarse de muchas cosas. Y David pasó procesos. Usted piensa que David derrotó a cantidades de territorios porque él era bueno, porque solamente derrotó gigantes. No. A pesar de que la mano de Jehová estaba sobre él, David tuvo que pasar años peleando guerra, años preparándose, años combatiendo a muerte, aleluya, para poder alcanzar y obtener el reinado. Tuvo que pasar años escondiéndose, tuvo que pasar años recibiendo lanza, alabado sea el nombre del Señor. Y hay gente que quiere el llamado a la bendición, quiere lo bueno pero no quiere la lanza. Hay gente, aleluya, que quiere el llamado a la bendición, pero no quiere combatir a muerte como el diablo, aleluya. Hay gente que quiere obtener lo bueno, pero no quiere nada de la prueba. Bendito sea la gloria. Y sabes una cosa, ese fue el error del pueblo de Israel. Cuando ellos escucharon la promesa que el Señor les dijo, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, ellos se alegraron, brincaron, saltaron. Dice la palabra que cuando iban saliendo, iban brincando, las doncellas cantaban, saltaban, brincaban, danzaban, alabando y glorificando a Dios. Pero cuando vieron lo largo del proceso, dice la palabra que se desanimaron por el camino. Qué triste es que Dios te dio una promesa, una bendición, y que tú te desanimes en el camino. Qué triste es, hermano, de que Dios te dio una promesa y te dijo, te bendeciré, te engrandeceré, te multiplicaré, te daré y serás de bendición. Y te desanimes por el camino. El desánimo te hace retroceder. El desánimo te frena. El desánimo te estanca. El desánimo te detiene. El desánimo te hace ver atrás. Aleluya. Por eso usted debe entender que para el llamado que usted tuvo de parte del reino de los cielos hay que pagar un precio. A su nombre sea la gloria. Estos hombres pagaron un precio. Este hombre llamado Eliseo, cuando se le presentó Elías sobre él le dijo, alabado sea el nombre del Señor, déjame que me despida de mi madre, de mi padre, que los bese. Dice que cocinó
uno de los bueyes que él tenía y se lo dio a la tierra, a su pueblo, y después se fue. Esto me da a entender que Eliseo lo que hizo fue pedir la carta de renuncia a todas las cosas terrenales para ir a trabajar en cosas celestiales. Él honró a su padre, a su madre, hasta donde pudo, los bendijo, le dio un beso, pero dijo: me han llamado para cosas mayores. Fuiste llamado para cosas mayores. Es tiempo de dejar las cosas de la tierra para trabajar en cosas mayores. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún hay personas apegadas a las cosas de esta tierra. Aman más las cosas de esta tierra que las cosas mayores que Dios tiene preparadas para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos están apegados todavía a la familia. Muchos están apegados al trabajo. Están apegados a cosas, aleluya, que no producen en cuanto al espíritu. Pero cuando tú eres llamado para cosas grandes, las cosas terrenales son para segunda mano, las cosas terrenales son para segunda parte, porque primero Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. El precio del llamado. Eliseo lo tenía todo. Eliseo dormía en una, yo me imagino que era un doble colchón de esas matrimoniales que ponen en los hoteles 5 estrellas, de esas que tú te acuestas y rebotas como 5 veces. Yo creo que Eliseo dormía en una de las mejores camas de aquel entonces. Yo creo que Eliseo era uno de los que comía las mejores comidas. Se deleitaba. Era tanto el dinero que tenía que dice la palabra que por último antes de irse cocinó un buey completo para toda la gente. Este hombre no le importó, ¿verdad? Tenía mucho dinero. Pero este hombre, cuando miró a Elías, no solamente miró a Elías, él miró a Jehová sobre Elías. Y él dijo: cosas mayores que las que tengo voy a conseguir si yo sigo a Jehová. Cosas mayores que las que yo poseo voy a tener si sigo a Jehová de los ejércitos. Él entendió y dijo: aleluya, yo creo que vienen cosas mayores, pero tengo que despojarme de mi pasado, tengo que despojarme de mi presente para caminar en un futuro contigo. Tengo que olvidarme de todo lo que dejé atrás. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas ya se me olvidaron, ya no puedo seguir en ellas. Tengo que entrar en lo nuevo de Dios, tengo que entrar en las cosas nuevas que Dios tiene para mí. Gloria a Dios. ¿En dónde estamos caminando? ¿Estamos en el futuro de Dios o aún seguimos en el pasado? Porque hay personas que aún no han avanzado al futuro porque siguen llorando por cosas del pasado. Hay personas que no han alcanzado ese llamado a la bendición porque están estancados en el pasado. Lo que pasó, pasó. Dios los echó a las profundidades del mar. El apóstol Pablo tuvo que olvidarse de que él era un asesino. El apóstol Pablo tuvo que olvidarse de que era uno de los hombres más indoctos en cuanto a la ley. El apóstol Pablo tuvo que olvidarse de que era uno de los hombres más adinerados de ese entonces. Pablo tuvo que olvidarse de que él era, alabado sea el nombre del Señor, Saulo de Tarso. De que se le había dado un futuro, de que se le había dado un nuevo nombre. Aleluya. Dios te dio un nuevo nombre. Ahora tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios para ver las virtudes de aquel que te tomó por soldado. Ya tú no eres la mujer de antes, ya tú no eres el hombre de antes. Pero ¿por qué sigues viviendo como la mujer de antes? ¿Por qué sigues viviendo como el hombre de antes? Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Amén. El llamado, hermano, tiene un precio. El llamado tiene un precio, hermano. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día más para obtener ese llamado. Y no le hablo del llamado arrepentimiento.
Le hablo del llamado que Dios tiene a trabajar en su obra. Le hablo del llamado que Dios le hizo a esforzarse cada día más por cumplir su voluntad. Le hablo del llamado que Dios le hizo a soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, él recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero el apóstol dijo: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas tienen que ayudarle a bien los que fueron llamados con propósito. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Con esto quiero cerrar, hermano. Pero yo quiero que usted entienda algo. El Hijo de Dios, el que derramó su sangre por ti, el que fue golpeado, maltratado, escupido, desgarrado, el que fue montado en una cruz y fue apuñalado en el costado, él se despojó de su riqueza. Él se despojó de su trono. Él se despojó de su grandeza para atender al llamado de Dios. Dice la palabra que se humilló hasta los sumos, haciéndose semejante a los hombres. Él se despojó de lo que él era, de lo que él tenía, para cumplir el propósito en Dios. Y si el Hijo de Dios se despojó de todo lo que tenía, ¿quiénes somos nosotros para no despojarnos de lo que somos? Si el Hijo de Dios se despojó de su grandeza, ¿cómo nosotros no nos despojamos de lo que nosotros tenemos? Si Él se despojó, aleluya, de todo lo que Él poseía, como nosotros no nos vamos a despojar de lo que más amamos con tal de servirle a Él. Ese es el precio del llamado, el sacrificio. Ese es el precio del llamado, la búsqueda. Ese es el precio del llamado, la obediencia a Dios. Hay un precio, hermano. Hay un precio, hermano. Hay un precio. Y sé que no es fácil. Hoy muchos queremos abandonarlo todo. Es que en algún momento no ha pensado, aleluya, en abandonarlo todo y solamente quedarse sentado ahí. Es mentiroso. Todos en un momento hemos dicho: Señor, ya no puedo más. Dejo todo, Padre. Dejo mi cargo, dejo mi responsabilidad, dejo todo, ya no aguanto, no tengo fuerza, Padre, ya no puedo más, ya no aguanto. En un momento lo hemos dicho. Pero esa es parte del precio. Esa es parte del precio por el llamado que tú tuviste de parte de Dios, aleluya. Hay que sufrir, hay que llorar. Pero llegará un momento que dice la palabra que donde ya no habrá más llanto, que donde ya no habrá más dolor, más sufrimiento, habrá un día de gozo, de alegría, cuando el Señor venga por su iglesia y seas levantado y recibas tu premio, recibas la recompensa por el sacrificio, por el esfuerzo, por las lágrimas que derramaste. El esfuerzo no es en vano. Un día Dios te recompensará. Un día Dios pagará por lo que hiciste. Un día Dios pagará por tu esfuerzo. Pero hay que pagar un precio, hermano. La gente quiere bendición, pero no quiere pagar el precio. La gente quiere que Dios abra puertas, pero no quiere pagar el precio. Es necesario pagar el precio por ello. ¿Quieres que tus hijos se conviertan? Paga el precio. ¿Quieres que tu casa completa alabe a Jehová? Paga el precio. ¿Quieres que Dios se mueva en tu matrimonio? Paga el precio. ¿Quieres que Dios abra puertas? Paga el precio. ¿Quieres que Dios se mueva con gloria? Paga el precio. ¿Quieres que Dios se mueva con poder en tu vida? Paga el precio. Es necesario pagar un precio. ¿Cuántos que están dispuestos a pagar el precio? Aleluya. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Esa es la que más cuesta, ¿verdad?
Cuando escuchamos bendición brincamos, pero cuando escuchamos precio, Dios mío, Señor, sálvame. Pero es necesario, hermano. El perdón fue gratis, pero la entrada al cielo no. Aleluya. El perdón fue gratis. El llamado a la salvación fue gratis. Pero para entrar al reino de los cielos hay que pagar un precio. Pague el precio. ¿Cómo se despide? Aleluya. Hay un precio, hermano.